Bien, en este momento nosotros estamos estudiando el, el papel de la mujer en la Biblia y su rol en la iglesia. Hemos estado tocando algunos puntos sobre el papel que juega la mujer en la sociedad a la vista de los ojos de Dios y cómo se contrasta entre lo que exige la sociedad como la libertad o la feminidad y lo que la Biblia enseña. Por mucho tiempo se le ha cuestionado a la iglesia o al cristianismo como una religión que oprime los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos de cuenta de que en realidad Dios no oprime ni priva a las mujeres de sus derechos. Es más, Dios en la escritura resalta la feminidad, resalta la dignidad y le da honor a la mujer. Porque si nos ponemos a pensar quién le da valor, es realmente más Dios que la propia sociedad. ¿Por qué? Porque a lo que la sociedad le llama libertad femenina, en realidad lo que está haciendo es distorsionando el modelo divino que Dios le ha dado al ser humano y utiliza a la mujer para sus fines. De modo que en este tiempo nosotros podemos preguntarnos, ¿quién tiene la razón? ¿Dios, por medio de su palabra, o los clamores de una sociedad moderna? Y como ya hemos mencionado, a la iglesia se le ha catalogado como una entidad machista. Es más, algunos, incluso algunos creyentes, entre comillas, han de enseñar y han de tener esa manera de pensar de que el apóstol Pablo fue un machista, porque es él quien escribió por medio del Espíritu Santo, diciendo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, en una de sus cartas a Timoteo. No obstante, eso no es cierto, porque el modelo que presenta el apóstol Pablo es algo que se replicó en todas las demás iglesias. Y eso se puede observar cuando nosotros vemos que hay una ausencia también de pastoras, de apóstoles, de mujeres, y también nos enseña de que era un patrón comúnmente aceptado no solo en la iglesia judía, sino también en todas las demás iglesias entre los gentiles. Entonces no era un asunto cultural, porque si hubiese sido cultural, el que si la mujer puede predicar, puede enseñar, hubiera sido privada entre los judíos, pero hubiera sido permitida entre las iglesias gentiles, pero también el mismo patrón entre las iglesias gentiles se observa esa ausencia. Bueno, primero entonces, para distinguir lo uno de lo otro, primero vamos a hablar del rol que Dios o el diseño de Dios para la mujer, al menos en lo que la Biblia enseña, en contraste de lo que la sociedad presenta como una verdadera libertad femenina. Y luego estaremos hablando qué papel juega la mujer en la iglesia y qué es lo que el modelo divino ha diseñado para ella dentro de la iglesia del Señor. Entonces me gustaría que usted me acompañe con su Biblia y vamos a estudiar ciertos pasajes. Primero, vamos a ver qué es lo que la sociedad llama como una libertad en realidad, entre comillas para ello. Y la verdad es que la sociedad no resalta a la mujer ni los derechos de la mujer. Porque si hay un género que mayormente ha sido abusado, maltratado y distorsionado, es el derecho de la mujer. Por mucho tiempo se dijo o se nos hace creer que la comunidad LGTB es la comunidad violentada. No negamos de que han sido objetos de mucho maltrato, eso es cierto, pero más todavía la mujer en sí ha sido objeto de violencia
y ha sido objeto donde se ha utilizado como instrumento con otros fines. Por ejemplo, la mujer es usada como objeto en publicidad. Anteriormente, los carteles de publicidad solo tenían el producto en el tiempo pasado, pero a medida que la mercadotecnia fue avanzando, empezó a resaltar los atributos femeninos para enlazarlos con la publicidad. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver una bebida alcohólica con una mujer semidesnuda? ¿Qué mensaje le da a la persona que quiere comprar una bebida alcohólica? Porque en lugar de decir que es refrescante, como que le da eso de que si tomara la bebida alcohólica o la cerveza, en el momento empieza a alucinar y va a encontrar esa mujer detrás de la bebida. Y eso no es cierto, porque la realidad es que la persona que toma bebida alcohólica o la compra puede llegar a un estado etílico y es totalmente diferente a lo que aparentemente se pinta en la publicidad. No es cierto. También la publicidad, también la mujer es ofrecida como premio. ¿En qué sentido? Hay padres que ven en sus hijas la esperanza de vida o su jubilación. O sea que en lugar de ellos enseñar el valor del trabajo, el esfuerzo y ellos mismos prepararse para el futuro, ellos tienen la esperanza de que su hija se case con un hombre pudiente para que también pueda por ellos recibir algo a cambio y que también los mantenga. Y eso es como quien cría animal para luego en el futuro vivir de él. Eso es no darle valor a las cosas, no darle valor a la mujer. La mujer también perdió dignidad gracias a la industria ahora del modelaje. Mire, hay un sinónimo que uno utiliza. Modelaje para muchos ya es sinónimo de otra cosa. Puede ser sinónimo de prostitución. ¿Por qué? Porque es un instrumento que también se presta para eso. El modelaje perdió eso. Antes la manera de vestir de una mujer en el tiempo pasado era muy elegante. Era un vestido o un chalequito, ese sombrerito y su sombrilla o su paraguas. En el pasado esto era elegancia. Y hoy día se ve eso en las películas y es elegancia. Pero hoy día, ¿el modelaje qué es? Casi sin ropa. Casi sin ropa. Entonces es totalmente lo opuesto. Parece que estamos llegando a una época en la que si menos ropa usamos, mejor todavía para la industria. Y lo paradójico es que al mismo tiempo es mucho más caro. Al mismo tiempo, tenemos la industria de la pornografía. Ni qué decir de eso. La industria de la pornografía ha abusado de los derechos femeninos, pero es la industria que más dinero gana, ¿no? A cambio de utilizar a la mujer para fines de lujuria de muchos hombres. Entonces, hablemos las cosas como son. Y qué decir también de hombres, entre comillas, civilizados, que le prometen matrimonio a una mujer y pasan años de noviazgo, tienen una vida conyugal como si estuvieran casados y después las abandonan, las dejan con sus hijos o sin hijos, pero ellos se van tranquilos, pero se sienten contentos de que tuvieron a esa muchacha o esa joven como su mujer, pero vivieron de los beneficios del matrimonio sin compromiso. Eso también está dentro del rango de abusar de la dignidad de una mujer. Entonces, a consecuencia de esto, la imagen femenina ha sido distorsionada del modelo real del que Dios creó y la mujer, por ende, ha perdido dignidad y honor. Hablemos también de que hay una diferencia, o hubo unas pequeñas diferencias entre la mujer hebrea y la mujer griega. En el judaísmo la mujer griega,
en el judaísmo la mujer estaba limitada y era incluso considerada por los maestros rabinos como si ella fuera un objeto. Hay un libro que habla de las tradiciones de los judíos en tiempos de Cristo y menciona, algo llamativo es, que dentro de la tradición de los rabinos es que ellos tenían prohibido hablar con una mujer. Aún si esa mujer era su hija, su mamá o su esposa. Prohibido hablar si la veían en la calle. O sea, era algo para perder el estatus. Mira hasta qué punto era considerado esto. También en el Antiguo Testamento usted recordará cuando el pueblo empezó a dar cartas de repudio para divorciarse a la mujer. Según lo que dice Mateo capítulo 19, allí dice el Señor, eso ocurrió por causa de la dureza del corazón de los judíos. Entonces los hombres tenían el derecho de repudiar a las mujeres por cualquier causa y ellos tenían el derecho absoluto de volver a casarse. Entonces si no le gustaba una mujer, ahora él iba, hacía su carta de divorcio y buscaba otra. Era como quien voy a la despensa, veo algo mejor y luego eso quiero. Entonces la mujer fue utilizada de esta manera. También cuando usted mira la forma como estaba distribuida el templo, había un atrio para los gentiles afuera del templo, por supuesto. Es decir, los gentiles no teníamos acceso al templo, pero estábamos afuera. Y luego había un atrio para las mujeres, donde solamente las mujeres podían estar. Todo lo demás era el atrio donde podían estar los sacerdotes, que podían ofrecer los sacrificios, pero estaba limitado. De hecho, también se dice que la ley, que las mujeres no tenían la obligación de aprenderse toda la ley. Podían escucharla, podían aprenderla si ellas querían, pero no tenían esa obligación. Pero, ¿qué ocurre? Ahora en el tiempo de la iglesia, para Dios, todos somos uno y todos tenemos derecho a la salvación. Todos somos uno en Cristo, como menciona la carta a los Gálatas. Ya no hay siervo ni libre, ni varón ni mujer. Todos somos linaje de Abraham. Entonces, en la iglesia tenemos los mismos derechos de la salvación. Hombre, mujer, esclavo, libre. Todos tenemos la misma dignidad. Entonces, por otro lado tenemos las mujeres griegas. Había una cultura o un aspecto en la mujer griega que también en algunas organizaciones, si una mujer pertenecía a eso, le bajaba estatus. Por eso es que para los griegos, tal vez ver una mujer enseñando entre ellos iba a ser algo vergonzoso, algo de lo que ellos no quisieran participar. Pero por otro lado también tenemos mujeres que eran muy pudientes entre los griegos, que también quisieron formar parte de lo que era el rol de la iglesia. Como también es de público conocimiento la manera de vestir de muchas mujeres griegas, que eran despampanantes en su aspecto, que eran excesivamente se encargaban de sus atuendos, de sus prendas, de su vestimenta, pero eso tenía una connotación diferente a la connotación que tal vez hoy podríamos nosotros comprender. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, nosotros vemos que se dice, ten cuidado de la mujer, en el caso que se le menciona al Proverbios, al hombre, que tengan cuidado de la mujer que tiene todos esos atributos porque lo lleva como al matadero. Pero hace una referencia a la mujer que está vestida de esta manera, pero es para seducir a los hombres por medio de su manera de vestir para fines de recibir algo de dinero a cambio, pero los hombres caían en sus garras. Esto por supuesto también representó algo con lo que la iglesia del Nuevo Testamento tuvo que luchar, porque
es evidente que todas estas personas también escucharon el Evangelio y llegaron luego a formar parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo hacer? Era la pregunta. ¿Cómo hacer luego? En donde se tuvo que unir mujeres judías con hombres judíos en un mismo lugar de adoración. Y no solo eso, sino que también incluir a personas de otras naciones, como en el caso de los gentiles. Entonces la iglesia aprendió o estuvo en ese proceso de desarrollo de compaginar toda esa manera de ser en uno solo, y esa es la cultura cristiana, la cultura del cielo, es lo que la Biblia se impone. Finalmente nosotros podemos enumerar ciertas cosas. La Biblia resalta en realidad a la mujer. No es que la oprime, como la gente suele decir, no. Dios resalta los derechos, la dignidad y el honor de una mujer. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios creó a la mujer también a su imagen y a su semejanza. Eso lo dice Génesis. Entonces, no solamente el hombre fue creado a la imagen de Dios y que la mujer fue un producto B, un producto alternativo. No. La Biblia enseña que la imagen de Dios está tanto en el hombre como en la mujer. Razón suficiente para no verla como un objeto, no verla como un producto, sino de que la imagen de Dios habita en una figura como una mujer. También podemos decir, como número 2, que los hijos le deben a ella el mismo respeto que le deben al padre. Levítico capítulo 19, versículo 3. El respeto en el hogar se le debe a ambos, los padres. No solamente al padre, pero debe y respetar a la mamá. No, la Biblia enseña, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios capítulo 6, cuando nos habla de los deberes y responsabilidades de los hijos hacia los padres. La Biblia no enseña en ningún mandamiento diciendo, respeta a tu padre, porque él es la cabeza de la casa. Y él es el que da las órdenes, y todos aquí obedecemos. Él es el jefe. Él es el cacique, él es el que da la orden, él es el que manda, porque así Dios lo ha dado. No, estamos demasiado equivocados. La Biblia enseña en cuanto al respeto, ambos. Se le debe respetar a ambos, tanto al padre como a la madre. Número 3, podemos decir también que la Biblia enseña en Efesios capítulo 5, versículo 25, Proverbios 19, verso 14, que la mujer debe ser amada por sus maridos. ¿Qué nos enseña Efesios capítulo 5, versículo 25? Bueno, ahí ya está el ejemplo del apóstol Pablo del Señor con la iglesia para con los esposos, con sus esposas. Amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mira hasta qué punto Efesios capítulo 5 dice que un esposo debe amar a su esposa. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de estar dispuesto a morir por ella. Hasta ese es el límite. Entonces, amor quiere decir acción, y eso es lo que nos enseña la carta de Efesios. Si Cristo dijo, yo amo a la iglesia, Él lo mostró con los hechos reales, hasta el punto de que todos somos testigos de que nuestro Señor realmente murió en la cruz porque Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera, el esposo debe mostrar amor para su cónyuge. Debe amarla. Ella tiene el derecho a ser amada. Eso es lo que Efesios capítulo 5, versículo 25 nos enseña. Número 4, las mujeres también deben ser tratadas con delicadeza. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro dice, vosotros maridos,
Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que nos enseña este pasaje es que las oraciones de nosotros, los que estamos casados, los hombres, pueden tener estorbo. Sí, sus oraciones, hermano, pueden tener estorbo. ¿Y cuál puede ser una de las razones de que sus oraciones sean estorbadas? Es la manera como trata a su cónyuge. Y acá dice, dando honor a la mujer. La mujer merece honor, su esposa merece honor, y dice, debe ser tratada como vaso más frágil. ¿A qué hace referencia este pasaje? Bueno, este pasaje está haciendo una referencia al hecho de que físicamente son diferentes a nosotros. Porque desde Génesis capítulo 3, cuando Dios castigó a Adán y a Eva y le dio responsabilidades diferentes, al hombre le diseñó o fue diseñado para el trabajo. Por eso nosotros puede que nos lastimemos y en el momento seguimos otra vez trabajando. Nos cortamos las manos y otra vez seguimos trabajando, porque nuestra sangre coagula de manera más rápida que en el caso de una mujer. No estamos diciendo que una mujer no pueda hacer el trabajo. Estamos en una época donde hay mujeres que son albañiles, que son mecánicas, que son ingenieras, sí, pero la tolerancia en cuanto a su cuerpo de resistencia hacia el trabajo está en condiciones diferentes. Nosotros emocionalmente nos desconectamos de todo mientras estamos ocupados haciendo algo, porque trabajamos a base de cajones mentales. Sin embargo, la mujer no trabaja a base de cajones mentales. Todos sus cajones están abiertos casi al mismo tiempo. Por eso puede ser multifacética, puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero eso también, cuando le afecta o le cansa, puede hacer que rápido sea sensible a cualquier emoción. Llámese la alegría, como llámese también a la aflicción, a la tristeza. En cambio, nosotros, los hombres, generalmente no somos mucho de los sentimientos. Entonces, en el caso de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos está diciendo: trate a su esposa con delicadeza. Ese pasaje pareciera que hoy día necesita ser muy predicado. No solamente en el ambiente cristiano, sino también fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos en una época todavía, lastimosamente, lleno de violencia doméstica. Todo el tiempo hay violencia doméstica. El hombre se cree amo y señor del hogar. Y eso es mentira, porque el amo y señor del hogar en la Biblia es Cristo. Efesios capítulo 5 me dice: sométanse todos en el temor del Señor. Es decir, Él es el que manda, Él es el que gobierna en el hogar. Y luego tiene alguien que está bajo Él. Ese es el esposo. Y ese que está allí debe rendirle cuenta a Cristo. Entonces no es la ley del cacique, es la ley de Cristo. No es la ley del hombre, es la ley de Cristo, la ley que manda. También tenemos un quinto punto. Las mujeres apoyaron financieramente el ministerio del Señor Jesús. Y como decíamos anteriormente, bueno, las mujeres en el tiempo pasado no eran vistas de una buena manera, sobre todo por los rabinos. Por eso fue muy llamativo que el Señor Jesucristo en su ministerio, y mientras Él andaba, había muchas mujeres al lado de Él. Y los rabinos les molestaba eso. Tenemos el caso de la mujer samaritana. Los propios discípulos de Él quedaron asombrados porque Él hablaba con una mujer y que era samaritana en un pozo. Y eso era algo que no debía pasar. Pero Él estuvo rodeado de María Magdalena, de la otra María, y Él no tenía problema con eso. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, nos habla de que Él recibió también apoyo financiero de algunas mujeres, entre las que estaba María,
una mujer que había sido sanada de espíritus malos y de enfermedades, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Estaba Juana, que era la esposa de un intendente de Herodes, y estaba Susana, y dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, los bienes que ellas tenían los ponían también al servicio de el Señor, del Señor. Podemos leer Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22, Lucas capítulo 7, versículo 37 al 50. Y por supuesto las mujeres también fueron importantes en el desarrollo de la iglesia en sus primeros días. Ellas fueron mujeres de buenas obras. Hechos capítulo 9, versículo 36. Fueron mujeres que aplicaron la hospitalidad. Hechos capítulo 12, cuando alojaron al apóstol Pedro. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. El caso de Lidia, que alojó al apóstol Pablo y a los que andaban con él. También eran mujeres celosas de la sana doctrina. Hechos capítulo 18, versículo 26, que es el caso de Priscila, la esposa de Aquila. Vieron, escucharon a Apolos predicando, dejaron que él terminara su discurso, no fueron irrespetuosos, sino que cuando él terminó de exponer, esperaron que él regresara, lo llamaron aparte y más exactamente le enseñaron el camino del Señor. Tenemos el caso también de que apoyaron el evangelismo, Hechos capítulo 21, versículo 9 al 11, y ese es el caso de las hijas de Felipe. Ahí dice profetizas, tenía 4 hijas profetizas. Eran 4 mujeres solteras que evangelizaban. El evangelismo no es una obra solamente los hombres deben hacer. No es algo que solo los hombres tienen que hacer, sino que es algo que la iglesia debe hacer, y eso incluye también a las mujeres. Recuerde Juan capítulo 4. La mujer samaritana fue a Samaria, contó a los de su ciudad de quién era el hombre con el que ella había hablado en el pozo, y ellos terminaron creyendo a la palabra, no solamente de ella, sino también por las palabras del Señor Jesús. Ella fue, en otras palabras, una mujer con un pasado muy oscuro, pero una mujer evangelizadora, muy útil para el propio Señor Jesucristo. Y créame que eso fue algo que para el Señor tiene muchísimo valor. Filipenses capítulo 4, versículo 3, están las hermanas Evodia y Síntique, que apoyaron el evangelismo juntamente con el apóstol Pablo y otro hermano llamado Clemente. Y por supuesto, hermanas que apoyaban el ministerio cuando el apóstol Pablo estaba preso. Y ese es el caso de Febe, Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6. Son mujeres que estaban al tanto del servicio. Probablemente, nosotros creemos, no sabemos, pero probablemente Febe fue la encargada de llevar la carta escrita que Pablo hizo a la iglesia que estaba en Roma, probablemente. Recuerde que Pablo también estuvo en varias ocasiones que él no podía ir a un lugar o tenía prohibido ingresar a esas ciudades, entonces él se valía de otros hermanos. Y este es el caso de Febe, que allí dice diaconisa, que traducido quiere decir servidora. Entonces, por supuesto, la mujer es alguien con el que la Biblia le ha dado dignidad. Dios le ha dado dignidad, honor, dignidad. Entonces la verdadera feminidad femenina está en las escrituras. La sociedad moderna le dice verdadera feminidad, pero en realidad lo que está haciendo es abusando de la feminidad y lo está llevando al libertinaje, porque al final al cabo muchas de esas leyes prometedoras de la libertad femenina las cruza hacia el libertinaje, pero quien sale más beneficiado es el hombre otra vez. Entonces no es cierto. La verdadera feminidad se encuentra en el modelo que Dios realmente diseñó. Entonces Dios no es machista. No es machista. Dios ha hecho entonces a cada uno
a cada persona en su rol. Al hombre lo hizo de una manera y a la mujer le hizo de otra manera. Entonces pensar de esa manera es ser muy irrespetuoso. Ahora bien, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué papel desempeña la mujer en la iglesia? Por supuesto que hay roles que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, la mujer, número 1, debe participar en la adoración al igual que el varón. Primera de Corintios capítulo 14 nos enseña que en la asamblea, dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Sí, pero yo no quiero por el momento que usted piense en ese, que nuestras mujeres callen en la congregación, sino que note la presencia de la adoración, de la asamblea en ese momento, donde también habían mujeres involucradas. Porque el capítulo 14 habla de cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, y también de interpretar idiomas, que en ese contexto era hablar lenguas, y también profetizar, y por último discernir dicha enseñanza. Pero todo dentro del margen de 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, de hágase todo decentemente y con orden. Entonces la mujer no debe ser excluida de ese derecho de adorar a Dios. La adoración dominical es algo en el que todos deben participar. Todos deben estar allí para adorar a Dios. No es algo de género. Deben estar todos involucrados. Número 2. Debe estar en sumisión al igual que los demás hombres que no presiden. 1 Corintios capítulo 14. No solo el mandamiento que dice allí, que vuestras mujeres callen en la congregación, no solamente es algo para las mujeres, callen, no, sino que también menciona en el versículo 28, cuando están hablando en lengua extraña, o sea, idiomas, había hermanos que hablaban en otros idiomas y estaban hablando la palabra de Dios, pero no había un intérprete. ¿Qué dice ahí? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. De modo que también los hombres deberían estar en sumisión si es que ellos no estaban presidiendo en el momento un acto de adoración. Si un hermano no está presidiendo, llámese los cantos, si un hermano no está presidiendo, llámese la oración, la cena del Señor, o el partimiento del pan, como se le quiera llamar, la ofrenda, el mensaje, es mejor que se quede callado. ¿Para qué? Para que no estorbe. Recuerde el principio, 1 Corintios 14:40, todo decentemente y con orden. No pueden estar todos hablando al mismo tiempo, uno predicando, el otro cantando, el otro rezando, el otro saltando. Todo eso es desorden. Dios no es de desorden, eso es inapropiado. Parece sería como un culto, sería como un culto irrespetuoso para alguien que es para un ser totalmente muy santo. Eso no puede ser, es un culto a cualquier otra cosa, menos a un Dios de orden. Entonces, el mismo mandamiento de que la mujer debe estar en sumisión aplica también a los hombres que no presiden. Entonces, no es momento en la adoración para que los hombres que no están presidiendo estén murmurando o haciendo también ruido. También sostenemos lo siguiente: no cualquier hombre puede presidir en la iglesia. No cualquier hombre. 1 Corintios capítulo 4 habla y dice: es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Cuando también se dan los roles al anciano y al diácono, también se ponen cualidades. De modo que los hermanos que van a presidir también es importante que tengan las cualidades necesarias para poder presidir por el buen testimonio de la iglesia. No podemos poner a cualquiera allá nada simplemente porque es hombre. No es una cuestión de género, es una cuestión de razonamiento, de hacer lo que es correcto, de lo que es justo, lo que es necesario, lo que es mejor para todos.
para que nos motive a todos a tratar de ser así y tomar con respeto las cosas. En el Antiguo Testamento no se ponía a cualquiera como sacerdote. No, que no era que le importaba, no, si le importaba o no le importaba el testimonio, no, eso no, se tomaba en cuenta, por supuesto que se tomaba en cuenta. Entonces el mismo principio hoy día, no cualquier hombre puede presidir, debe ser hallado fiel y debe procurar tratar de agradar a Dios en todos sus aspectos, y eso incluye su familia y fuera del hogar, así sea no un anciano o no sea un diácono. También, tercero, la mujer no puede enseñar en público. No es algo de género, otra vez, por eso mencionamos, no cualquier hombre tampoco. No es una cuestión de géneros, es una cuestión de roles que Dios ha diseñado. De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2. De acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acá está hablando de guardar sumisión. Entonces, el punto central de esto es la sumisión, tanto de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, mano santa, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Y esta era la postura de la oración. Pero esa expresión, lastimosamente, acá no está, en el español no se entiende tan bien como en su original. En todo lugar. En todo lugar hace referencia, cada vez que en la Biblia menciona los casos de la expresión en todo lugar, está haciendo una referencia al lugar donde la iglesia se reunía para adorar. Entonces, lo mismo, porque Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar, la pregunta es ¿en dónde? Y el todo lugar del verso 8 está hablando es justamente de el lugar de adoración. La mujer no puede enseñar públicamente. No es una cuestión de género, no es una cuestión de capacidad, de que la mujer no tenga la capacidad. Hay muchas hermanas que tienen mayor capacidad que los hombres, pero esa capacidad puede utilizarla en otro lugar. Puede hacerla. El mandamiento divino dice, Pablo dice, porque menciona dos argumentos. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Eso está en orden a la creación, cómo se creó primero. Y segundo, lo que Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Pablo acá nos está diciendo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, nos está diciendo que la mujer no puede enseñar públicamente por una cuestión de rol que Dios diseñó y ese se debe respetar. Por esa razón, nosotros no encontramos ni en la iglesia judía ni en la iglesia griega, o decir la iglesia gentil, mujeres pastoras, porque las cualidades para ser un pastor, llámese y entiéndase que la palabra pastor en la Biblia hace referencia al ancianato, no a un líder de una iglesia X, no, hace referencia al ancianato. Entonces, entiéndase que las cualidades para ser un anciano era ser marido de una sola mujer. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser pastora, ¿cómo puede una mujer ser marido de otra mujer? A no ser que sea transgénero, que sea lesbiana, etcétera. Y esas cosas desde el inicio no son aprobadas por Dios. Entonces está mal. No es una cuestión que la Biblia estaba desactualizada y que ahora estamos más actualizados y somos más modernos, somos otra era. No. No es algo que dice, no, pero la Biblia dice, en Dios todos somos uno, varón ni mujer, ni siervo ni libre. Sí, pero ahí está hablando de la salvación, no está hablando de roles.
Está hablando de la salvación. Porque si usted cree que eso es cierto, usted mismo está diciendo que Pablo mismo escribía cosas con cierto grado de contradicción. Y no, Pablo en ningún momento, el Espíritu Santo en ningún momento se estaba contradiciendo. Entonces, la mujer no puede enseñar públicamente y está hablando del rol de la predicación. La mujer no puede predicar públicamente en la iglesia. Si puede predicarle a otras mujeres, puede predicarle a un inconverso, incluso puede ayudar a un hermano ya cristiano aparte y enseñarle y mostrarle más el camino de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo que que se puede decir, bueno, porque fulano ya es cristiano, un hombre cristiano y yo soy una mujer cristiana, yo no le puedo enseñar a él. Yo me tengo que someter a él a ciegas. Es como creer en un marido con problemas mental, pero mi deber es obedecerle en todo lo que me diga. Y que me diga a mí, ve y tírate de ese árbol y a 4 metros de altura. Y porque me lo dice yo tengo que hacerlo. No, pues el sentido común me obliga a mí a pensar y a decirle, estás equivocado, yo no lo voy a hacer. Eso atenta contra mí mismo, mi propia integridad, mi propio cuerpo. Pues de la misma manera en la escritura, todos los cristianos tenemos el mandamiento de velar por la sana doctrina. Las mujeres tienen la responsabilidad también de velar por la sana doctrina. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, si una hermana ve que un hermano está enseñando algo equivocado, bueno, espera que ese hermano termine su discurso y todo lo demás, llámalo aparte y dile, mira hermano, tú dijiste esto, pero la Biblia acá dice tal cosa. Esa es nuestra responsabilidad. Velar por la salvación de los demás y velar por la santidad de la doctrina que el Señor nos ha dejado. Y ese es un deber nuestro. Ahora, ¿cuál era el problema de 1 Corintios capítulo 14? Bueno, probablemente el problema de 1 Corintios capítulo 14 era que había hermanas que probablemente no es que estaban enseñando públicamente, o quizás sí. Quizás, yo no lo sé. Pero hay mujeres que no necesitan pararse enfrente al público para tratar de comandar en la iglesia, sino que desde el público podrían haber escuchado a un hermano joven, puede ser el caso de Timoteo, puede ser el caso de Tito o cualquier otro, puede ser, y de repente escuchar a un hermano y ellas salían, no, un momento, así no dice la palabra de Dios. A mí me enseñaron de esta manera, y tal, y empiezan con ese detalle. No obstante, aquí en la escritura le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. A Timoteo. ¿Por qué? Porque era joven. Y es evidente entonces que predicadores jóvenes, como el caso de Timoteo y seguramente otros más, tuvieron ese problema cada vez que iban a una iglesia. Que los hermanos mayores le tenían en poco y querían refutarle todas las cosas que el apóstol Pablo y los demás apóstoles estaban enseñando. Porque la sabiduría de los antiguos es mayor que el conocimiento divino. El conocimiento divino en realidad no tiene nada que ver con la edad de nadie. Simplemente es algo de la madurez del corazón de cada persona. Pero eso era algo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo dice acá en 1 Corintios, bueno, si quieren realmente preguntar algo, en vez de fomentar un problema en la iglesia, vayan en casa y pregunten a sus maridos. Pregunten. Allá tienen todo el tiempo para preguntarle a ellos y que el marido, que es el sacerdote cristiano en el hogar, le enseñe a su esposa. No tiene por qué otro hermano estar viniendo a enseñarle a la esposa ajena, ¿no? Ese es un deber de cada esposo. Cada esposo debe velar por su estado espiritual de su mujer, de sus hijos. Entonces es responsabilidad de cada uno, cada cabeza de hogar. Para eso Dios te puso cabeza de hogar, para que veles por los tuyos. Entonces, es evidente que esto estaba pasando en la iglesia de Corinto, justamente en la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía muchos, pero muchos problemas. Un ejemplo tal vez que pueda graficarnos eso sea el caso del libro de Apocalipsis.
con la iglesia de Tiatira en el capítulo 2. La iglesia de Tiatira era una iglesia a la que el Señor también amonestó. Y dentro de esa amonestación, él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, había una mujer que estaba ocupando rol dentro de la iglesia. Ella decía ser profetisa y ella ya estaba arrastrando a algunos. El Señor le castigó, la arrojó en cama con gran enfermedad y sus hijos de muerte, versículo 23. Pero eso no es tolerado por el Señor. Tal comportamiento no es tolerado por el Señor. Y recaemos diciendo lo siguiente: no dudamos de las capacidades de una mujer. Hay hermanas que tienen muy buena capacidad. Pero no se trata simplemente de enseñar, de quién tiene la habilidad para hablar bien. No, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es tratar de coordinar y tratar de mantener la doctrina en el camino correcto, el camino sano. Y ese es nuestro deber. Hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones frías. Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones basándonos en muchos pasajes de la Biblia a ver qué es lo que Dios realmente desea que nosotros hagamos. Entonces requiere también de otros ejercicios que no solamente la capacidad de hablar, de enseñar. Por eso también 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo termina diciendo, pues se salvarán teniendo hijos o engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. De modo que una mujer puede educar muy bien a sus hijos. Tiene la cualidad natural diseñada por Dios, que es la maternidad, para ser maestra de niños y ser maestra en su propio hogar con sus hijos. Ese es el caso de la mamá de Timoteo. Ese es el caso de la abuela de Timoteo, Loida y Eunice. Porque cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, encontraron a un joven llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Pero los hermanos daban buen testimonio de él, que estaban en Listra y también en Iconio. De modo que Pablo quiso llevarse entonces a Timoteo. Observe, discípulo ya hace referencia a un buen candidato, un buen cristiano, pero hijo de un matrimonio mixto, de una mujer judía creyente. Vaya la salvedad que hace Lucas. Y dice, pero de padre griego. Quiere decir, probablemente el padre no era cristiano. Pero bueno, si el hombre no asumió el rol de enseñar a su hijo, ¿quién lo hizo? Ella lo hizo, su mamá. Entonces esa mujer se puso los pantalones, apretó su cinturón y dijo, yo voy a educar a mi hijo, no voy a dejar que mi hijo se pierda. Y le enseñó el camino del Señor. De modo que en 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le menciona a Timoteo diciéndole, pero que de niño ha sabido las sagradas escrituras. 2 Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le transmitió desde la niñez la Sagrada Escritura? Bueno, capítulo 1, versículo dice, primero en tu abuela, Loida, y su abuela le transmitió a su madre, Eunice. De la misma manera las dos se lo transmitieron a él, Timoteo. Entonces una mujer puede también enseñar y preparar buenas semillas prometedoras para el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si una hermana no puede tener sus propios hijos? Bueno, puede educar a otros. Puede educar a otros, no necesariamente que lo tengan en sangre. Puede enseñar a otros, puede ser maestra de niños, puede ser maestra de otras jóvenes más nuevas que ella, como también lo menciona en Tito, que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, a la vista de los ojos de las Escrituras, a la vista de la voluntad de Dios, la verdadera feminidad está en lo que Dios ha diseñado para la mujer. No nos dejemos engañar. Por supuesto, esto va a afectar y va a promover otras preguntas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se debe llevar entonces el matrimonio cristiano? ¿O qué pasa si yo primero era una mujer cristiana y luego en el tiempo se hizo mi esposo cristiano? ¿Cómo debe ser esa dinámica en el hogar? ¿Hasta qué punto debe ser así? Finalmente yo quiero decir, bueno, eso es tema para otro estudio bíblico, pero también quiero terminar diciendo, no se entienda de que la mujer no debe enseñar a nadie, no. La mujer debe enseñar, a todos debe enseñar la palabra del Señor a los que se están perdiendo, a los niños, a otras mujeres. Puede incluso enseñarle a un hermano cuando un hermano se está desviando de la palabra del Señor, llamarlo aparte y decirle, mira hermano, esto es lo que Dios ha dicho y creo que te estás equivocando. Entonces, las mujeres tienen derecho a cantar, las mujeres tienen derecho a decir amén, tienen derecho a participar en los estudios bíblicos, pero por favor no fomentar un ambiente inadecuado dentro de la iglesia, que es lo que estaba pasando en 1 Corintios capítulo 14. Probablemente eran preguntas que cuestionaban todo, pero no tenían ningún provecho. Por eso Pablo le dice, bueno, vayan y pregunten a sus maridos, dejen de estar fomentando algunos problemas acá. Entonces, es una cuestión de rol, es una cuestión de un paso divino. Pongo un ejemplo último de ilustración. Por ejemplo, las iglesias que están en proceso de desarrollo, siempre hay alguien que está responsable, pero siempre debe ser un plural, varios, hasta que llegue a tener la iglesia sus ancianos, sus diáconos. Cuando eso ocurra, los varones que ejercen el liderazgo momentáneo deben cederle el lugar a los ancianos y los diáconos. Cuando ellos estén, los ancianos, ya el resto de varones no tomamos decisiones. Las decisiones deben tomarlas solamente los ancianos. Entonces hay roles que se deben ir respetando. Sin más que decir, que Dios le bendiga.